Muy buenas, de nuevo con ustedes, su instructor Godfrey Corredor, continuando con nuestro proceso pedagógico. En la charla anterior habíamos quedado analizando las 55 reformas tributarias que han venido sucediéndose desde 1897 y decíamos que íbamos a estudiar cada una de ellas para ver en qué consistía. Pero antes de ello, es muy importante que tengamos en cuenta unos conceptos básicos antes de meternos de lleno en ellas. ¿Cuáles serían esos conceptos básicos? El concepto de tributo, el concepto de impuesto, el concepto de tributaria, concepto de estatuto tributario, concepto de inflación, concepto de porcentaje, concepto de billón, concepto de deuda externa y las divisiones de los impuestos. Entonces empecemos con el primero, que es tributo. Ese concepto viene desde la época de la colonia, donde el vasallo entregaba a su señor unos recursos, sean dinero o en bienes, por obediencia y sometimiento. En Colombia el tributo es el dinero que paga el ciudadano para sostener unos gastos del Estado. ¿Qué es el impuesto? El impuesto son tributos que hacen personas o empresas para poder costear las necesidades colectivas. ¿Qué es tributaria? Tributaria es el área que se encarga del manejo de los impuestos. ¿Qué es estatuto tributario? El estatuto tributario es un conjunto de normas que regulan el recaudo de los impuestos en Colombia, que en nuestro caso es un libro que contiene 8 libros en su interior. ¿Qué es inflación? Inflación le llamo yo la gorda, que es la pérdida de poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Quiere decir que nuestros recursos compran menos el mismo recurso a través del tiempo. Ejemplo, si nosotros le damos 100 pesos a una persona en 1980 porque nos cuidase el carro, el señor no solamente lo cuidaba, te lo lavaba, te lo brillaba, te lo dejaba muy lindo. 2021, de nuevo, dale los 100 pesos a esa persona. Seguramente que te raya el carro con esa moneda. Quiere decir que la inflación es que con el mismo dinero no compras lo mismo en la medida que va pasando el tiempo. La inflación en Colombia no es como la reportan a través del Departamento Administrativo Nacional de Mentiras que dice lo que diga el Estado, no, es mucho más allá de los porcentajes que ellos dan. Los que tenemos el vicio de hacer remesa nos damos cuenta de eso, de que las cosas no suben, no el 2 o el 3% que nos dicen, eso no es cierto. O sea, nuestra inflación está por encima de eso. ¿Qué es porcentaje? Siempre hemos hablado de ese concepto. Eso se conoce también como el tanto por ciento, cuánto de cada 100. Veamos el ejemplo del IVA. El IVA tiene un porcentaje del 19%. ¿Qué significa? Que por cada 100 pesos que nosotros compramos, debemos pagar 19 como impuesto del valor agregado del IVA. ¿Qué es billón? Billón es una medida numérica que significa 1.000.000 de millones. ¿Y cómo se expresa? Se expresa con el número 1 seguido de 12 ceros. ¿Qué es deuda externa? Deuda externa son aquellas deudas que tiene un país con entidades extranjeras, generalmente reguladas por lo que dice el Fondo Monetario Internacional. En Colombia, nuestra deuda externa a diciembre 31 del 2020 era de 154.968 millones de dólares, que en términos de pesos colombianos estaríamos hablando de cerca de 542 billones de pesos. ¿Cómo están subdivididos los impuestos en nuestro país? En nuestro país los impuestos se subdividen en dos grandes grupos, digamos que son los impuestos nacionales y los impuestos territoriales o impuestos regionales, también le podemos llamar, que son los regionales, los departamentales y los municipales. Entonces luego vamos a ver cuáles son esos impuestos nacionales y cuáles son los impuestos territoriales, tanto departamentales como municipales. Porque ya Colombia tiene, si hacemos una suma de la cantidad de impuestos que nosotros tenemos, puede estar llegando a 100 de ellos. Los veremos entonces en nuestra próxima charla. Ya tienen el conocimiento. Ustedes son educadores. Sigan educando a nuestra patria. Qué bueno que la educación ha empezado a tomar grandes rumbos y que nuestros muchachos se están educando.
Sigamos educando a nuestros muchachos y a toda la gente que así lo desee. Han dado frutos, ya han dado frutos, ya han dado frutos. Ustedes son educadores. Gracias por compartir la educación. Bendiciones para todos.